La conclusión es la última intervención de un debate. Acordaros que normalmente son 4 intervenciones, una introducción, 2 refutaciones en medio y una conclusión final. Eso para un equipo. Se multiplica por 2 para ambos equipos. Hayan 4 intervenciones, 6, 8 o las que sean, siempre va a haber una conclusión. Bien. Entonces, la conclusión tiene unas características peculiares que no tienen las intervenciones anteriores. Una, que la comparte con la introducción, es que al conclusor, bueno, aprovecho para decir que conclusor es una palabra que todavía no está admitida por la RAE, pero está bien construida conclusor. No existe la palabra conclusor, pero conclusor es la persona que hace una conclusión. Quizá con el tiempo la RAE la admite esta palabra, conclusor. Al conclusor no se le puede molestar, no se le puede hacer preguntas. Esto lo comparte con la introducción. Entonces, pero es distinta la introducción en el sentido de que la introducción la tienes preparada de casa. O sea, la introducción sí que has podido hacer una teatralización previa, un entrenamiento, una escenificación, un ensayo, y luego el día del debate o el día que tengas una exposición pública, eso que has preparado puedes ya ponerlo en escena ante el público. ¿Cómo se hace la conclusión? Lo que sí puedes traer preparado de casa, el conclusor, es un resumen de tu propio equipo. Porque aunque tú no sepas qué va a decir el equipo contrario, que ya os he dicho en estas sesiones anteriores que tienes que preverlo como equipo, sí sabes como conclusor tu equipo con qué tesis y con qué 3 argumentos vas a defender el a favor y el en contra. Entonces yo, por ejemplo, pues tengo una ficha del tamaño de medio folio, y entonces en ese medio folio me hago una marca en el centro, y si estoy a favor, a la izquierda ya tengo escrito de casa esa tesis principal y esos 3 argumentos míos. ¿Por qué? Porque entonces, conforme mis compañeros, mis refutadores, mi introductor, en sus intervenciones, que son anteriores a la mía, si tenemos 3 argumentos y cada argumento a lo mejor tiene un par de evidencias, si van cumpliendo nuestra preparación, si del argumento 1 dicen la evidencia 1 sub 1 y de la evidencia 1 sub 2, yo me voy marcando como que lo van cumpliendo. Si por lo que sea teníamos previsto decir una tercera evidencia en 1 sub 3 en el argumento 1 y no lo hacen, entonces me lo tacho para yo no confundirme y luego no, sin darme cuenta, decir una falsedad como que ellos han dicho tal cosa cuando no la han dicho. Eso es lo peor que le puede pasar a un conclusor, porque lo único que no puede hacer un conclusor es aportar razones nuevas, aportar argumentos nuevos. Ni siquiera puede explicarlo de otra manera, solo puede resumir, solo puede explicar por qué los argumentos de su equipo sí han funcionado, sí han contrarrestado la línea contraria. Pero el conclusor no puede poner un cuarto argumento, o si tus compañeros nunca explicaron el tercer argumento, el conclusor no puede explicar ese tercer argumento que se ha ignorado. Entonces, estoy comentando que yo, cuando he hecho conclusiones, me tengo escrito con 2 o 3 palabras clave la línea de mi equipo, y si lo va diciendo lo voy marcando, y si algo no lo han dicho lo tacho para no equivocarme. Entonces, la tarea fuerte del conclusor viene durante el debate. Si he dicho que yo me escribo media página y la otra media página tengo en blanco, la voy rellenando conforme avanza el encuentro. Empiezo a rellenarla en cuanto oigo la introducción del equipo contrario. Después de su historia, después de su manera de explicar el tema, llega un momento que el equipo contrario me va a decir: nuestros argumentos son no sé qué, no sé cuántos y patatín. Pues entonces yo, a ser posible con una sola palabra, intento resumirlo. Y no explico nada más. Entonces me espero a las intervenciones de mis propios refutadores, y si son refutadores deberían refutar esos argumentos contrarios, y cuando lo hacen, entonces sí que debajo de lo que me he puesto del argumento contrario, a lo mejor he puesto una sola palabra o 2,
pues explico, me escribo cómo o en base a qué mi compañero ha refutado a eso. Como yo soy como conclusor una parte integrante igual de importante que el resto, yo me sé la línea argumental entera, aunque no la vaya a decir. Entonces yo sé de qué va la evidencia 1, la 2, la 3 del argumento 1. La sé perfectamente. Por eso, y como esas notas son para mí, pueden ser unas notas, digamos, esquemáticas. Nadie no se las va a enseñar a nadie. Es una ayuda para luego tú hablar. Y así voy rellenando el guión para luego salir en la conclusión. Una manera elegante y atractiva y potente de cerrar una conclusión es: si el equipo contrario ha tenido una idea fuerza, un mantra, un leitmotiv que lo he ido repitiendo, y estos días atrás os he dicho que es bueno que se tenga, cuando tú quieres construir, cuando tú quieres argumentar algo, es bueno que tengas una frasecita, un eslogan que sirva de síntesis, que se enganche, que se entienda bien, y cuando acabas cada parte de un argumento lo digas para que al equipo contrario se le quede, pero eso es en realidad lo de menos, se le tiene que quedar al juez, al jurado, ¿no? Pues si ese equipo contrario ha construido una buena idea a fuerza, pues lo perfecto de un conclusor es que cierre su intervención con una frase ingeniosa que sea darle la vuelta a ese eslogan contrario. Porque aparte de que si es verdaderamente ingeniosa, pues tiene su mérito, es una seguridad de que lo ha hecho sobre la marcha. Ya os he dicho que el cómo yo voy a hablar de los argumentos de mi propio equipo, eso hasta incluso lo he podido escenificar en mi propia casa. Pero todo lo que sea yo hablar del equipo contrario, eso lo he tenido que fabricar y construir sobre la marcha. He ahí que la figura del conclusor, aunque no sea tan espectacular como los refutadores, que suelen ser, digamos, más los almas de la fiesta, pero los conclusores es la pieza clave. Iba a decir que es la figura más inteligente. No por qué, pues los 4 tienen que ser figuras inteligentes, pero es que el conclusor es la persona que entiende más y mejor de qué ha pasado ahí, y tiene la habilidad de comprenderlo y tiene la habilidad de, en pocas palabras, hacérselo ver al juez. Esto también es importante, yo creo que sí que lo digo por ahí en un sitio de diapositiva. En un debate presencial, la mirada del conclusor la mirada y la entonación y el modo de hablar y la manera de dirigirse a los jueces. El conclusor no habla al equipo contrario. Hombre, puede hablar en el sentido de: ustedes han basado en esto, puede dirigirse a ellos gramaticalmente, pero está hablando a los jueces. Entonces, más que ustedes, el equipo contrario se ha basado en esto, en esto, en esto, en esto. Ahora les voy a explicar cómo mi equipo ha sabido dar cuenta de la falta de fuerza argumentativa de estos argumentos. No suele tener un tono agresivo. Tonos más agresivo lo tiene el refutador que critica la línea contraria. El segundo más agresivo sería el refutador que construye. El tercero menos agresivo es el introductor. Y el cuarto menos agresivo es el conclusor. Porque incluso os estoy diciendo que no se dirige directamente al equipo contrario. Mira y habla al juez. Entonces los jueces no son nuestros enemigos, los jueces no tienen la culpa del nerviosismo o de la presión o del estado afectivo, emocional que nos esté produciendo el debate. Entonces le tenemos que hablar de una manera tranquila. Es más, es que les tenemos que convencer, ¿no? Aunque no es obligatorio, conviene empezar con repasar la argumentación contraria y acabar con la propia. Vale, esto no es obligatorio en el sentido de que lo único obligado de la conclusión es resumir y no argumentar. Eso es lo único. Cualquier cosa que no sea esto se puede hacer. Vale. Si yo tengo que resumir, y tengo que resumir tanto de un equipo como de otro, ¿qué me interesa a mí?
A mí me interesa que el juez, los jueces, sus cerebros, retengan lo mío. Hombre, claro que me interesa hacerles ver que lo del equipo contrario no tiene mucha fuerza o tiene menos fuerza que lo mío. Claro que sí. Pero me interesa que retengan sobre todo lo mío. Entonces, si tengo que hablar de dos cosas y una es la mía, lo último de lo que tengo que hablar es lo mío. Eso quiere decir que si tengo que hablar de dos equipos y tengo que empezar a hablar de uno, del equipo que tengo que hablar es del equipo contrario. Por eso, esto no es una obligación. El concursor no está obligado a hacerlo así. Es simplemente una pauta no escrita que suelen hacer casi todos los conclusores. Al menos conclusores que ya tienen experiencia. Se empieza con la argumentación contraria. Se empieza con la argumentación contraria, pero un error de los conclusores es poner adjetivos peyorativos de la línea argumental contraria y adjetivos pues, elogiosos y positivos hacia la propia línea de nuestro propio equipo. Eso no hay que hacerlo, no hay que poner los adjetivos. Hay que hablar, pero justo en el momento de decir el adjetivo te callas. La mente del juez ya cerrará ese adjetivo negativo hacia ellos y positivo hacia nosotros. Nosotros no vamos a decir que los tres argumentos del equipo contrario eran débiles. No. Nosotros vamos a explicar por qué, según lo que ha hecho nuestro propio equipo, los argumentos contrarios no han acabado de funcionar por esto, por esto, por esto, por esto. Si somos capaces de explicar y convencer por qué el equipo contrario no ha funcionado por esto, por esto, por esto, la conclusión es obvia, que la argumentación contraria es más floja que la nuestra, pero el adjetivo flojo no lo decimos. Eso el cerebro del equipo contrario no lo pone. Igualmente hacia nosotros. Nos podemos creer los más guapos del universo, pero no decimos que somos guapos. O sea, es decir, nuestros argumentos han funcionado más y mejor que el equipo contrario porque han sabido explicar esto, han sabido precisar esto, han sabido hacer esta matización, se han basado en evidencias actuales y de calidad. La conclusión es que nuestra línea es fuerte, pero no vamos a decir que es fuerte porque esa es tarea del juez. Si tan fuerte es nuestra línea, el juez ya lo capta. Y si tan floja es la línea contraria, el juez tiene que captarlo. Nosotros lo que tenemos que es persuadir al juez de estas dos cosas que estoy diciendo. Es aconsejable un final potente, a ser posible hecho sobre la marcha. Es lo que os he dicho antes. Un ejemplo final potente puede ser dar la vuelta al eslogan contrario. Si no tienen eslogan, pues no podemos dar la vuelta a algo que no tienen. Pero es nuestra última frase. Es con lo que se van a quedar. Pues esa última frase tiene que ser potente en el tono. No ponerse a gritar, evidentemente, pero sí que ahí subes la entonación. Sí que he dicho que la entonación del conclusor es tranquilo, es una persona que intenta... Bueno, os voy a explicar qué ha pasado en este encuentro. Lo que ha pasado en este encuentro es que el equipo contrario sí tiene una línea interesante, patatín, patatán, etcétera, etcétera, pero se han basado en estas cosas en nuestro equipo. O sea, tiene un tono tranquilo, pero cuando acaba tiene que encontrar esa frase potente, tiene que haberla construido en la escasa media hora que dura un debate. No se habla a los rivales, ya lo hemos comentado, se habla a los jueces y es que es la última oportunidad que tenemos para persuadirles. Por eso es una intervención que requiere entender mucho de lo que ha pasado en el debate. Por eso he dicho antes que requiere inteligencia. Errores a evitar en las conclusiones. Bueno, a lo mejor ya he dicho alguno. Vamos a ver los errores que hay que evitar en las conclusiones. No hay que dedicar casi toda intervención a un solo equipo. Vale, ya sea el rival o el nuestro. Sí, eso es un error típico. Un error típico, os he dicho, empezar por el equipo contrario y acabar con el vuestro. Vale, una persona lo puede cumplir. Pero si tienes 4 minutos, o 3 minutos, o 5, se suele tener 3-4 minutos. Si tienes 4 minutos o 3 minutos y dedicas 2 minutos 30 a explicar cuán flojo, sin decir adjetivo flojo, ¿no? Cuán flojo, porque no ha funcionado el equipo contrario, vale, muy bien. Pero si no controlas el tiempo, luego te va a quedar 15-20 segundos para recordar lo tuyo,
pues ahí va a haber un desequilibrio y te vas a poner nervioso, te falta poco tiempo, miras el reloj, apenas has dicho nada, te vas a saltar cosas, vas a decir la frase potente esa que he dicho antes, pero a desgane y rápido porque te hace poner nervioso. Entonces, no es que haya que ser monomaniático de estar mirando el reloj. Cuando se debate presencialmente, el orador tiene enfrente un cronómetro que lo ve visualmente. Incluso muchas veces detrás del orador también una pantalla grande, una pizarra digital, que todo el mundo, todo el público ve el cronómetro, y el orador, si se mueve un poco, puede también verlo. Te puedes poner nervioso. Entonces, no es que tenga que ser exactamente mitad del tiempo hablar del equipo contrario y la segunda mitad del tiempo hablar de nuestro equipo, pero aproximadamente 5 o 10 segundos arriba. Más de 10 ya es demasiado, pasarte. El más menos 5. No hay que afirmar un contenido del propio equipo que en realidad no llegó a decirse. Esos muchos conclusores lo pueden hacer inconscientemente o sin intención de estar cometiendo una falta. De que como saben muy bien todo lo que ha pensado su equipo, lo que su equipo dice, claro, cuando vas a un torneo de debate, es que si llegas a la final, a lo mejor has debatido 6 veces, a lo mejor a favor lo has dicho 4 veces, a lo mejor tu equipo durante las primeras 3 veces ha dicho siempre lo mismo. Cuando vas a esa cuarta vez, tu conclusor, que has hecho 3 conclusiones anteriores, ya vas como automatizado. Y a lo mejor en esa última vez tu equipo no habló de X, pero tú, como siempre la conclusión lo has dicho, lo vuelves a decir. Y el jurado, que se da cuenta, dice, ¿cómo que me habla de X si sus compañeros no han dicho nada de X? Mal. Y mal quiere decir que esa conclusión ya es una intervención nula, que no vale. Y no vale. Si de 4 intervenciones una no vale, muy bien tienen que haberlo hecho los anteriores para que tu equipo gane. Es decir, entonces, no hay que decir nada que tu propio equipo no haya llegado a decir, porque no ha tenido tiempo, porque se lo ha olvidado, por motivo X. Por eso os he dicho al principio que mi rutina personal es ir ya con escrito las palabras sueltas de la argumentación de mi equipo y las evidencias fuertes que van a sacar, e ir chequeando. Tenemos que decir 5 cosas. ¿Han dicho la una? Venga, que sí. Ok, el visto bueno, así. Y si la quinta nunca la llegan a decir, pues la tacho. Y así no la digo cuando me toca a mí hablar en la conclusión. No hay que ser agresivo. Lo he comentado antes. Los jueces no tienen la culpa de nuestras sensaciones de debate. No vamos a conseguir nada por ponernos agresivo. Aparte de que no es bueno estar agresivo, cuanto más agresivo pierdes control sobre ti mismo, entonces pierdes control sobre lo que tienes que decir, pero es que los jueces no tienen la culpa de que en ese momento sientas que estás perdiendo el debate, sientas tú que tienes que poner toda la carne en el asado, y eso puede impulsarte a hablar con más ganas. Hablar con ganas es bueno, hablar con pasión es bueno, porque si hablas sin ganas y sin pasión, eres aséptico, eres monótono, y así no comunicamos. Pero el exceso de ganas también es pasarnos de frenada. Un error de los concursores principiantes es que hace un resumen de todo. Mi introductor dijo el introductor contrario dijo mi refutador primero dijo esto y esto y esto, el otro dijo esto y esto, mi segundo refutador dijo esto. No se trata de ir enumerando exactamente todo lo que se ha dicho, sino los momentos clave del debate, los puntos fuertes del equipo contrario, los más fuertes, y cómo, por muy fuertes que son, pese a eso, tu propio equipo ha sido capaz, con la evidencia tal, con tal frasecita, con tal pregunta, con lo que sea, es decir, darle la vuelta a la línea contraria. Eso es lo que te tienes que expresar, no hacer una numeración de absolutamente todo lo que se haya dicho. El juez ha tomado notas, los jueces no son tontos, los jueces saben de qué se ha hablado ahí, no hace falta que se lo digas. Tu misión como conclusor simplemente es convencerles de que tu equipo lo ha hecho mejor. No hay que poner adjetivos negativos, es que no es elegante. Cuando debatimos, cuando hablamos en público, podemos discutir con quien sea,
y puede ser muy importante la discusión. Esto es para el debate de no ponemos adjetivos, pero yo transmito mis sensaciones, que es que por muy intensa que sea una discusión, lo elegante es no poner adjetivos, bueno, mucho menos a la persona que tenemos enfrente y a sus argumentos. Bueno, hablando cara a cara con alguien puedes poner adjetivos a los argumentos, pero que lo efectivo es explicar por qué no funcionan. Quien nos escuche, si yo discuto con alguien y alguien me escucha a mí y escucha al contrario, no hace falta que ponga el adjetivo. Si yo soy capaz de desmontar lo contrario, el adjetivo ya lo pondrá quien me escucha, quien nos escucha a ambos. No hay que poner adjetivos, ni negativos para ellos, ni positivos para nosotros. Estrategias discursivas en las conclusiones. Bueno, lo que hay que hacer es que toda la conclusión entera sea un análisis de lo que ha pasado, pero un análisis que sea esclarecedor. La máxima siempre es la claridad. En la introducción, la claridad. En la construcción, claridad. En la refutación, claridad. Y en la conclusión, claridad. ¿Cómo soy persuasivo? Ser persuasivo o la persuasión, lo que quiere decir con una sola frase, lo he dicho en estas sesiones anteriores, es guiar, es orientar. Cualquier cosa que a mí me sirva para orientar o guiar al otro, en este caso al juez, son mecanismos persuasivos. ¿Qué tengo que hacer ver? El alcance. Hasta dónde ha llegado la línea contraria y hasta dónde ha llegado mi línea. Que mi línea ha tenido más alcance. Esto significa que hemos argumentado más y mejor, que hemos explicado más y mejor el reto, que hemos respondido mejor la pregunta que estemos discutiendo. Eso es perfilar el alcance de lo que ahí se ha estado hablando. Que nuestra visión del problema es más efectiva que la contraria. Que nuestros procedimientos empleados han sido más efectivos que los contrarios. Por una actitud de búsqueda de la empatía del jurado con nuestro punto de vista. Es que eso es lo más importante. Los 4 minutos que estemos hablando en la conclusión, al final tenemos que conseguir que los jueces sientan empatía más hacia nosotros que no que la que hayan podido tener hasta ese momento hacia el equipo contrario. El tercer elemento que siempre he dicho, argumentación, persuasión y comunicación están entrelazadas, pues ¿cuál es la estrategia comunicativa? Yo sabré transmitir bien todo esto si soy capaz de, ante los jueces, hacer un metadebate. Un metadebate significa que yo sé transmitir, sé hablar sobre el debate. Hablar sobre el debate quiere decir que sé explicar con la mayor claridad posible que el otro equipo ¿ha sido efectivo? Sí lo ha sido, sí. Sin caer en la ironía podemos ponerles adjetivos hasta positivos. Han sido efectivos, han explicado hasta aquí, pero con todo y con eso no es suficiente. No es suficiente porque mi propio equipo ya les ha hecho ver que con esta evidencia, con no sé qué, con no sé cuántos, ha hecho ver que no es que iba a decir no es suficientemente suficiente el equipo contrario, ¿no? Y que sí hay suficiencia argumentativa en nuestra propia línea. Eso es saber transmitir en una conclusión.